Saludo con gusto a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por este espacio. Te saludo con mucho gusto y también a tu audiencia. Muchas gracias, Carla. Comentábamos al inicio del programa que hoy inició formalmente el proceso electoral rumbo a las elecciones de 2024. Es decir, aunque ya hay virtualmente candidatas a la presidencia de la República por los dos grandes bloques partidistas, conforme a la ley, el INE está arrancando hoy formalmente el proceso electoral. ¿Qué desafíos adviertes rumbo al 2024? Bueno, sí, hoy, de conformidad con la ley, iniciamos el proceso electoral, inicia la primera semana de septiembre. Hoy dimos, digamos, este inicio formal al proceso electoral en una sesión de Consejo General. Tenemos muchos retos en el 2018, empezando porque, a diferencia de 2018, en 2024 tendremos 8 millones más de votantes, un poco más, instalaremos casi 15,000 casillas más. Tendremos varias novedades, por ejemplo, habrá voto en prisión preventiva, que no hubo en 2018, voto también anticipado para personas en estado de postración que no puedan salir de sus casas para acudir a una mesa directiva de casilla y emitir su voto. También se aplicará por primera vez en una elección presidencial y también del Senado de la República. La reforma es a distintas leyes, a 8 distintas leyes para combatir la violencia política en razón de género. También la de paridad total, que no había sido aplicada en el caso del Senado de la República. Tendremos 8 gubernaturas en juego y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a nivel federal. Son 629 cargos, la presidencia y todo el Congreso de la Unión. Por primera vez habrá elección consecutiva o reelección en el Senado de la República. Habrá también voto en el extranjero en 3 distintas maneras: postal, electrónico por internet y presencial en sedes diplomáticas, que ya se hizo el primer piloto el año pasado. Ahora lo haremos en 23 sedes consulares, 20 en Estados Unidos, una en Canadá, una en España y una en Francia. Y pues entregaremos alrededor de 14.5 millones de credenciales para votar, tanto en México como en el extranjero. Y pues los retos son muy importantes y vienen acompañados también de un tema, primero, de garantizar que todas las personas puedan participar en este proceso electoral, tanto como candidatas y candidatos. Son más de 20,000 cargos de elección popular en todo el país, lo que implica que más de la mitad, por lo menos la mitad de estos cargos, tienen que ser ocupados por mujeres, que las mujeres compitan en condiciones de seguridad, sin violencia política de género. Y también, pues, un tema que me parece muy relevante es que es la primera vez que hay elecciones que concurren en las 32 entidades federativas. Por eso decimos que es la elección más grande, sí, porque aumenta el número de electoras y electores, elección tras elección, pero también porque es la primera vez que concurren en todas las entidades federativas elecciones. Y esto, hoy en la mañana firmamos ya un convenio con cada uno de los OPLES, de los organismos públicos locales, para esta coordinación que tiene el Instituto Nacional Electoral del Sistema Nacional de Elecciones, y justamente para dar este mensaje muy claro a la ciudadanía que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales estamos listos para el proceso electoral. Los procesos electorales en 2 entidades ya empezaron, está empezando el federal. En septiembre empezarán muchos de los otros y bueno, en enero empezarán los últimos procesos electorales, pero digamos que ya estamos en esta etapa en que están empezando los procesos electorales en todo el país. Y que bueno, queda un tema muy importante, la aprobación del presupuesto adecuado para hacer frente a la elección más grande de la historia, que como bien sabes aprobamos en este Consejo General el 18 de agosto y que justamente el día de mañana está la obligación legal de presentarlo a la Cámara de Diputados y Diputadas, todo el presupuesto de egresos de la Federación, en el que va incluido el del Instituto Nacional Electoral, y que tenemos toda la disposición como colegiado de ir a la Cámara de Diputados y Diputadas, que nos han abierto estos espacios para poder ir a explicar, a transparentar y a dar certeza de cada peso y cada centavo, cómo se están presupuestando y cómo se erogarán dentro del propio proceso electoral.
Ahora que hablas de este tema, Carla Humphrey, el gobierno ya sacó las tijeras en el tema presupuestal. Te pregunto, ¿hasta dónde puede aguantar el INE un recorte presupuestal en un año de elecciones como el que has descrito? Creo que presupuestamos de manera responsable, de manera austera, el aumento con esta cantidad de novedades o de nuevas atribuciones que hemos comentado anteriormente. Impactaron al presupuesto en un aumento en el 11.05% respecto de 2018 a precios constantes, a pesos constantes, con 4% de inflación, con el tipo de cambio y distintos precriterios que nos da la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y creemos que son adecuados para hacer frente a este proceso electoral. Me parece que lo importante será este diálogo que podamos tener con las y los diputados, y que desafortunadamente pues se había roto esta relación y este diálogo en años anteriores. Recordemos que hace 2 años el entonces presidente del INE fue, pero ya en el mes de noviembre, ya muy tarde, cuando ya se tenía que aprobar el presupuesto, y nosotros pues ya hemos tenido ya un par de reuniones sobre este tema, y han mostrado mucho interés en ver cómo se construye el presupuesto institucional, por qué y cómo estamos presupuestando, y creo que es algo que nos han dicho pues que no tenían esta claridad de cómo se construye el presupuesto. Así que pues creemos primero que estamos apostando a que se pueda entender, conocer y dar confianza al Instituto Nacional Electoral de que son los recursos que necesitamos para este proceso electoral, que no hay duplicidades, que no estamos incurriendo en excesos respecto al presupuesto. Sé que hay una gran queja por parte de la ciudadanía respecto al presupuesto del instituto, pero hay que recordar que el presupuesto institucional respecto del presupuesto de egresos de la Federación es entre el 0.2 y el 0.5% del presupuesto de egresos de la Federación. Eso es lo que el Instituto Nacional históricamente ha solicitado, y es lo que también en este momento estamos solicitando en ese rango. Así que creo que muchos de los temas han sido más mediáticos que basados en datos reales, y creo que esta es la vetada de oportunidad que ahora tenemos con esta etapa en la que se nos ha abierto las puertas para tener un diálogo más claro y más franco con las personas que tomarán a final de cuentas la última decisión respecto al presupuesto institucional. Carla Humphrey, consejera del INE, ¿no parece que vaya a ser un proceso terso? Los partidos parecen haberse saltado las trancas con lo que para muchos ha sido una simulación en el proceso de selección de sus respectivos coordinadores del Frente Amplio en el caso de Xóchitl y de la Defensa de la Transformación en el caso de Claudia. Vivimos tiempos electorales anticipados. ¿Hasta dónde complica esta situación la actuación del INE para hacer valer la ley electoral en el complejo proceso que apenas arranca? Sin duda estamos viviendo etapas novedosas, etapas que el propio Tribunal Electoral ha calificado como inéditas, que ha calificado estos procesos de ambos lados como procesos internos o procesos políticos internos para la elección de cargos al interior de los propios partidos políticos. Como Instituto Nacional Electoral, nosotros hemos estado trabajando en 2 vías. Primero, desahogando las quejas y denuncias, emitiendo y adoptando las medidas cautelares, las de tutela preventiva, los lineamientos de qué pueden o qué podían o no hacer las personas inscritas en estos procedimientos, pero además desde el lado de fiscalización, pues ordenando un monitoreo de toda la propaganda que estuviera colocada en vías públicas y de todos los gastos que pudieran estar incurriendo. Y por otra parte, ya aprobados por parte de este instituto estos lineamientos y estas instrucciones para que nuestros órganos internos hicieran estos monitoreos y estas visitas de verificación. También la Sala Superior nos ordenó hacer unos lineamientos específicos sobre este tema, así que regulamos también la actuación de personas servidoras públicas, de las y los legisladores, y también pues las obligaciones muy claras de presentar los informes de estos procesos internos, que tendrán que presentárnoslos a más tardar el 2 de octubre, y se hará una fiscalización como la que se hace en precampaña y en campaña y en informes anuales.
que tendrán que solventar errores y omisiones. Nosotros tendremos que comprobar si están reportando con veracidad el ingreso, el monto y el destino de los recursos, y al final de cuentas el Consejo General conocerá de estos informes el 15 de diciembre, que justamente empataría con estos procesos internos que en su caso pudieran estar llevando a cabo los partidos políticos para ver si alguna de estas personas podría inscribirse, por ejemplo, no rebasó el tope de gasto de campaña o presentó sus informes en tiempo y forma o quizá cometió alguna otra irregularidad que pudiera ser sancionada por este instituto. ¿Está el INE determinado a actuar firmemente para hacer valer la ley en el proceso que inició hoy? El INE está, como dije, listo, preparado para hacer cumplir la ley, para guiarnos, como siempre, por los principios constitucionales de imparcialidad, de legalidad, de transparencia, de rendición de cuentas, de autonomía y de independencia. Y en esto creo que es lo que justamente señalamos en el Consejo General, las y los consejeros electorales. Estamos listos para hacer cumplir la ley, la Constitución, y para llevar a buen puerto este proceso electoral que hoy inicia y que en 268 días las y los ciudadanos tendrán que estar justamente o podrán estar emitiendo su voto en las más de 170,000 casillas que se instalarán en todo el país para recibir la votación de todas las y los mexicanos. Ahora que hablas de independencia, Carla Humphrey, hay algunas voces que han señalado que hay demasiada cercanía del INE con el gobierno o con alguno de los partidos. Te pregunto, en aras de esa independencia, ¿es deseable? ¿Es sano? ¿Afecta a la autonomía del instituto? Creo que vivíamos hace unos meses un contexto de polarización que a nadie ayudaba, que no generaba buenas relaciones ni dinámicas, que condujo, por supuesto, a recortes importantes presupuestales, a estas reformas conocidas como el Plan A que no pasó, el Plan B, etcétera. Incluso a juicios políticos a varios consejeras y consejeros electorales, y creo que es sana la relación interinstitucional. El INE depende de otras instituciones, por ejemplo, para efectos de fiscalización, de la información que le provea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, la propia Fiscalía General de la República, porque tenemos que hacer diversas investigaciones e indagatorias para comprobar si se están cometiendo diversas irregularidades. Es sana, me parece, esta relación siempre y cuando no se violente la autonomía ni la independencia y, por supuesto, sea en el respeto de relaciones interinstitucionales. Ese es, creo que, el marco que guía estas relaciones con distintos órganos del Estado, con distintas dependencias del Estado, de cualquier signo político y con cualquier partido político. El respeto irrestricto a la autonomía y a la independencia de este instituto. Yo sé que no tenemos una bola mágica, pero ¿cómo esperas que concluya el proceso electoral que inició formalmente hoy y concluye en junio de 2024? Decía bien el maestro Alonso Lujambio que lo bueno de los procesos democráticos es que sabemos cuáles son las reglas del juego, sabemos cuáles son las etapas del juego, pero lo que no sabemos y no podemos saber es el resultado. Y creo que eso es lo importante, el saber que están garantizados los principios de equidad, de independencia, de autonomía, de certeza, y que el resultado dependerá las urnas el día de la jornada electoral. Entonces creo que es sano no saber qué pasará al final del proceso electoral, pero sí saber cuáles son las reglas, qué es lo que se tiene que cumplir y cómo tienen que actuar los partidos políticos, las y los candidatos y, por supuesto, la autoridad electoral. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos hoy. Al contrario, un gusto como siempre saludarte y también saludar a tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.